Bienvenidos a Editorial ESAP. Este es un espacio en el que conversaremos de libros, de autores y de temas de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy empezamos el programa hablando de Escritos breves de Guillermo Nanetti Concha, un libro editado por los profesores Edgar Ernesto Parada y Camilo Giraldo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que este encuentro tiene como excusa un protagonista que es Guillermo Nanetti, ¿cierto? Guillermo Nanetti, director insigne, como de los más recordados de la escuela. Me parece justo que comencemos a hablar de él. ¿Quién fue Guillermo Nanetti? ¿Por qué es importante leerlo hoy? ¿Y qué vigencia tienen sus ideas? Bueno, Nanetti fue un abogado muy prestigioso en su momento. Tiene una larga trayectoria en el sector público. Guillermo Nanetti puede ser nacido como en el año 1925 del siglo XX. Su formación como jurista lo llevó también a ser muy inquieto en temas de ciencia política y de gobernabilidad. Tuvo digamos, como la gran fortuna de ser un forjador de la Facultad de las Ciencias Políticas y Administrativas. Tenía un discurso muy interesante acerca del desarrollo social y económico del país y se preguntaba cuál es el propósito nacional si no es otro que hacer que la población de un territorio sea feliz. Y eso se lograba a través del empuje con la ciencia política y la administración pública. Entonces Nanetti armó la Facultad de Ciencias Políticas y su primer programa y creó alrededor de ella unos institutos que eran especializados para poder abordar ya los cambios que venían en la Constitución con la reforma del 58. Ese Nanetti pues fue glorioso para la escuela, para la ESAP, y además es un personaje muy prolífico. Escribió textos especializados en administración pública y también en derecho, hizo recorridos por muchas partes. Es un payanés muy importante, de familia aristocrática, emparentado con la familia de Guillermo León Valencia y pues desde luego tuvo mucha influencia en su momento. Sí, no, y de alguna manera pues se puede decir que Nanetti fue, digamos, un hombre público, ¿sí? Pasó por varios cargos públicos, fue ministro de Educación, embajador, obviamente pues director de la ESAP, pero digamos más allá de eso, lo que encontramos fue que en Nanetti fue que comprende o comporta un montón de ideas que a la final hoy se pueden leer como con mucha actualidad, ¿cierto? Y que puede ser de alguna manera también un hombre público hoy, si se quiere, o por lo menos de los temas públicos de hoy. Pues la educación, que es un tema siempre muy vigente, el medio ambiente, que en su momento quizás no lo era, pero que hoy cada vez es como más presente, y por supuesto, digamos, toda la mirada jurídica. Fue un hombre también como de un pedagogo, ¿sí? Que siempre estuvo pensando en cómo enseñar la ciencia política, cómo enseñar la administración pública, el derecho, ¿sí? De eso pues vemos mucho en el texto, y sobre todo pienso yo que tenía en su cabeza, y que quizás eso fue un poco lo que nos dio el título del libro, y quizás lo que le da la relevancia hoy es como esa idea de cambio social, ¿cierto? Como una idea permanente de cambio social, que es una idea que siempre está vigente, ¿sí? Que extrañamente siempre está vigente, como la idea de querer cambiar el estado de las cosas, y me parece que eso es lo que le da hoy como su vigencia, ¿sí? Como la idea de cambio. Me parece importante en ese aspecto Nanetti. Bueno, estamos de acuerdo en que estamos hablando de un hombre público, de un intelectual, de una persona que dejó escritos, ¿cierto? Escritos dispersos. Digamos que es difícil para quienes no somos de la escuela, quienes no nos formamos en la ESAP, identificar a Guillermo Nanetti por su obra, justamente porque pues, no la conocemos, nos formamos en otras áreas del conocimiento. Sin embargo, cuando nos acercamos al libro,
es muy difícil que no pensemos en, hombre, ¿por qué no lo leí antes? ¿Por qué las ideas de este intelectual no circulan en otros espacios académicos? ¿Cuál fue la experiencia? Y aquí quisiera que quisiéramos un poco el tras bambalinas de todo esto que estamos cosechando hoy, de este libro, para conseguir los textos. ¿Fue fácil? ¿Es de verdad? No sé si es una impresión muy personal, de pronto imprecisa, sobre la posibilidad de un lector que no haga parte de la escuela, el contexto de la escuela, llegar a Nanetti por otra vía. Pues Sí, Ernesto, no, sigue. no, nos sorprendió mucho cuando fuimos a consultar a Nanetti aquí en la biblioteca Jara de la ESAP, en la sede central, que no hubiesen los textos de Nanetti. O sea, los libros escritos por Nanetti realmente no están acá disponibles. Y rastreamos artículos en la revista de Administración y Desarrollo, que ya para entonces Nanetti realmente fue el iniciador de la revista y el que hizo los primeros textos, convocando, digamos, a la comunidad nacional a pensarse el desarrollo administrativo y político del país. Buscar a Nanetti pues un tema de ir siguiendo algunas pistas, y encontramos en la Luis Ángel Arango un bloque de artículos que fueron los que sucesivamente fuimos recopilando, y nos dimos cuenta que había un Nanetti breve dispuesto siempre a hablar de muchas cosas, pero con una agudeza total. Es un hombre realmente formado, es un humanista profundo y desde luego un hombre muy comprometido con el país. Nunca le faltó la palabra patria para decir, démosle a la patria una buena escuela que haga el cambio. Entonces era un Nanetti perdido, con un nombre rotulado en algunos programas de la escuela, unas becas que se llamaban Nanetti, pero a ver si hablamos de Nanetti, pues no se sabía mucho de qué se trataba. Entonces fuimos indagando y encontramos realmente un hombre de Estado muy lúcido y un líder realmente que logró agrupar a un sector importante de intelectuales en su momento, que fueron además vinculados como profesores de la escuela, y que tiene, digamos, un reconocimiento importante en los sellos en particular los sellos de los institutos. Camilo Torres Restrepo, por ejemplo, era el director en su momento, el coordinador de la Escuela de Desarrollo Social, un instituto pensado pues para poder promover comunidad fundamentalmente en el país. Entonces la visión de Nanetti era muy importante en su momento, pero quedó perdida. Escritos breves es una recuperación de una obra que después vimos que era un fermento, era una levadura. Realmente, como él lo dice, hay que poner la levadura que saque adelante el pan, y eso fue lo que logramos con esta compilación. Sí, yo creo que de ese tras bambalinas un poco habla el título, ¿cierto? Y también la idea del cambio que siempre pues como que guió el hilo ahí del trabajo. Pienso que sí, pues no, digamos que si fue difícil o fácil la consecución de estos textos, pues de alguna manera eso sí tiene pues obviamente un trabajo juicioso y digamos sobre todo como un esmero en encontrar las afinidades temáticas, los textos actualizados, pero pienso que es más como un abrebocas para quizás retrotraernos a ese momento, ver cuáles eran las dinámicas de ese momento, qué tanto se parecen a las actuales, y sobre todo me parece que es un abrebocas para encontrar a Nanetti. ¿Sí? Yo pienso que aquí está el inicio de la tarea, pero seguramente y hubo unos textos que no quedaron aquí y que quizás vale la pena como que esto dé pie como a esa búsqueda para encontrar no solo los orígenes de la SAP, sino también un poco reanudar como ciertos hechos históricos que quizás quedaron en veremos en su momento, ¿cierto? Entonces pienso yo que este trabajo, pues a pesar de la dedicación que le dimos y todo, pues siempre está limitado por el tiempo y por la necesidad de sacar el producto o el resultado, pues en mejores palabras, pero que sin duda es un abrebocas a muchas cosas que deberíamos enterarnos, y que quizás sea ese como el inicio del trabajo, ¿sí? Es eso.
Bueno, estamos haciendo justicia a un hombre, a un intelectual. Sería bueno también decirles a los lectores, a las personas que nos ven, que nos escuchan, ¿qué pueden encontrar en este libro? Bueno, es un abrebocas, pero es un abrebocas diverso, ¿cierto? Porque no, como jurista, que lo mencionaba hace un momento el profesor, pues no se dedica únicamente a hablar de derecho, ni hablar de administración pública, sino también lo dijiste tú, Camilo, se refirió a la educación y en ese sentido era un humanista. ¿Qué pueden encontrar los lectores de todo eso en este libro? Sí, pues el libro tiene, digamos, 4 apartados como gruesos. El primero es sobre la ESAP, ¿sí? A pesar de que sobre la ESAP, digamos, está todo ese trasfondo de qué quería Nanetti de la ESAP, de qué concebía como administración pública, ¿cierto? Sus cercanías con las ciencias sociales, con las ciencias políticas, digamos, la discusión quizás epistemológica de la administración pública, podemos encontrar algo ahí. Hay aspectos, digamos, ya como por fuera de esto de la ESAP o de la institución, hay aspectos sobre ambiente y sobre educación en Latinoamérica especialmente, sí, él digamos tiene como esa inquietud sobre el alfabetismo en América Latina. Tiene digamos también un capítulo dedicado a las ciencias jurídicas, que digamos de ahí, aparte pues de ciertos aspectos duros de las ciencias jurídicas, como la pena de muerte y ciertos temas polémicos, hay también un componente pedagógico que me parece interesante sobre las maneras de enseñar las ciencias jurídicas, me parece eso bien interesante. Y digamos el libro se cierra con unos documentos en los que vimos que Nanetti se acercaba un poco a la región, ¿sí? Y quizás liberaba un poco su pluma, ¿sí? Ahí se me hace un poco más similar a la crónica, lo que hace con el texto de Viani, y digamos son sin duda textos más abiertos que quizás dan cuenta de hechos históricos, la reconstrucción de Popayán y bueno. Entonces sí, digamos, hay un panorama amplio también histórico, me parece a mí, y por supuesto ya las lecturas de cada estudiante o del que se acerque al libro, pues seguramente va a encontrar otras cosas que quizás nosotros ni vimos, ¿sí? No sé si Ernesto quiera Como complementar. capítulo del que hablas de la región, lo denominamos Nanetti en la provincia. Y sentíamos que le sucede a muchos estudiantes de administración pública cuando salen a sus prácticas a terreno, encontrarse con un municipio que tienen que empezar a describir. Nanetti lo hace muy bien, o sea, para cualquier estudiante de administración pública, encontrar un texto como el de Vianney es una muy buena opción de ir siguiendo emociones con las que todo el tiempo está encontrándose, comunidades que están debatiéndose alrededor de problemas muy concretos relacionados también con su entorno, situaciones de pobreza que hay que superar, y en Vianney en particular una cooperación con la UNESCO, porque Nanetti fue un hombre también internacional y eso es muy importante. La escuela en su momento tuvo un realce fundamental en sus relaciones con organismos internacionales de Naciones Unidas y con gobiernos que inclusive le ofrecieron a la escuela a través de Nanetti profesores que fueron traídos acá de un gran prestigio, profesores inclusive franceses. Así de que Nanetti, leerlo es muy agradable, es una invitación desde luego a abrir el corazón así a la administración pública, a la visión que se tuvo en su momento de la ciencia política y el ejercicio de gobierno y de gobernanza como tal, y a todo lo que significa poder comparar un periodo de fundación de la escuela con los desarrollos posteriores que se dieron. Entonces es un Nanetti que nos sirve de referencia para temas fundamentales en la ESAP. Bueno, profesores Camilo, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. A quienes nos ven, recuerden que pueden conseguir el libro en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública, en nuestras bibliotecas y desde luego en acceso abierto en libros.esap.edu.co. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ESAP, 65 años de futuro.
Colombia, potencia de la vida.